¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido y cuéntanos un poco cómo está ahorita la organización y qué es lo que están solicitando al gobierno. Bueno, para comenzar, muchas gracias por la invitación y efectivamente, ¿no? Desde el 2020 venimos acumulando una serie de crisis, ¿no? La crisis sanitaria, la crisis política, la crisis económica, la crisis mundial, la guerra, no sé, estamos realmente viviendo las 7 plagas, ¿no? Que afectan realmente a todo el Perú. Y nuestro sector es uno de los que más puestos de trabajo genera en el país, tanto en el sector formal, que son más o menos unas 2.200.000 MIPYMES, como el informal, que en conjunto podríamos llegar a 7 millones de unidades productivas o de servicios. Esto quiere decir que el acumulado de crisis ha hecho a la micro y pequeña empresa una empresa vulnerable, ¿no? Muy vulnerable, sujeta a que cualquier otra variable que se pueda presentar lo que va a conducir a la desaparición de las MIPYMES, las quiebras y lo peor, la migración a la informalidad, dejando una muy buena cantidad de empleo formal, ¿cierto?, sin ningún derecho, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que está sucediendo todos los días. Lamentablemente no tenemos los indicadores como en algún momento tuvo el COVID, o veo el bloqueo de carreteras que todos los días van haciendo un informe detallado de cómo va la situación de las carreteras en el país por la crisis política. Nosotros también vamos a construir una data la cual indique cuál es la mortandad diaria de la micro y pequeña empresa y la desaparición de puestos de trabajo. Entonces, aquí el gobierno tiene que tomar acciones inmediatas. Las que ha tomado no son mala idea, pero son insuficientes, ¿no? El destinar, por ejemplo, un fondo de garantías con Punche Perú es una medida interesante, pero que no obedece a la realidad de cada sector. Como siempre digo, el sector de la micro y pequeña empresa está con una fiebre muy alta, está enfermo, pero los orígenes son distintos. Y además, aplicar una receta para todos, pues resulta, por lo demás decirlo, incongruente. Entonces, por ejemplo, el sector de comercio minorista, el famoso régimen RUS, ¿no? Para poder acceder a los créditos garantizados del Estado necesitas tener facturación. Y eso está en la norma, o sea, no es que yo lo he inventado, ahí está en la norma, facturación. Y las bodegas, por ejemplo, no tienen facturación, es más, no tienen ni siquiera un control de las ventas diarias, no emiten muchas veces ni siquiera boleta, ¿no? por el monto de la venta, y tampoco tienen un contador que les arregle pues, la contabilidad o los haga ser sujetos de crédito. Entonces ahí necesitamos de que se cree un programa, como por ejemplo han propuesto la Asociación de Mujeres Bodegueras, con punche bodeguero, de tal manera que se aplique una receta adecuada a la realidad de ese sector. Entonces por ahí tenemos ya no una discrepancia, sino una sugerencia al Ejecutivo, de tal manera que estructure para cada uno de los sectores una receta distinta en el tema de financiamiento. El otro tema, obviamente, es el tema tributario. Por ejemplo, volviendo al sector bodegas, el sector bodegas se ve muy afectado en sus ventas cuando el selectivo del consumo sube en productos como, por ejemplo, las bebidas azucaradas, que bien o mal es y sobre todo en verano, es uno de los ventas más altas que tiene, por ejemplo, las bodegueras. Y en este momento de recesivo en el cual la gente ha dejado de adquirir productos, ¿cierto?, es necesario que se le dé una tregua tributaria, por ejemplo, en el sentido del selectivo al consumo. Y la otra parte de la tregua tributaria es recuperar los fraccionamientos perdidos. Desde el año 20 hasta la fecha, miles de empresas no han podido pagar sus fraccionamientos, ¿cierto? No es que no quieran pagar, no han podido pagar el fraccionamiento y lo han perdido. Entonces es necesario que el Ejecutivo o el Congreso, en este caso, abra nuevamente la puerta para que los empresarios puedan volver a su fraccionamiento que perdieron por las crisis que ya sabemos cuáles son, y puedan seguir pagando con un poquito de tiempo más, de tal manera que las cuotas sean menores. Y ojo, no estamos hablando ni de bono, ni de regalo, ni de condonación, estamos hablando de facilidades para poder seguir pagando. Si no lo hacen, lo que está pasando es que muchas empresas sienten la presión de que viene su y le dice, ¿sabes qué? Tú me des 20.000 soles, págamelos hoy día. Y no lo pueden pagar. O sea, para eso sirve el fraccionamiento, para que esos 20.000 lo pagues en 3 o 4 años. Entonces, ¿qué hace el empresario? Escapa de la formalidad. Se esconde, se va. Hace poco, creo que todos hemos leído lo que se declaró en Gamarra. Más de 8.000 MIPYMES han salido de Gamarra porque no pueden pagar los alquileres. Entonces, estamos en una etapa, digamos, de fragilidad empresarial en el sector de la micro y pequeña empresa, ¿cierto?, que obliga a tomar medidas inmediatas. Y ese es un poco el problema
que nos convoca. Y ahora con el tema de lo que está sucediendo en el norte, donde ya se está calculando solamente por las lluvias que ha habido en una semana, más de 20 o 25 millones de soles de pérdidas, solamente en el sector comercio minorista, bodegas que no pueden vender y las ferias que estuvieron haciendo para la etapa escolar con libros y cuadernos, todos esos han perdido por las lluvias. Entonces, ¿qué va a pasar con esos empresarios que se quedan endeudados, que no van a poder pagar porque no pueden ni siquiera vender? Entonces, ahí tiene que intervenir el gobierno. ¿Quiénes son sus interlocutores? ¿El Ministerio de la Producción? ¿Con quiénes ustedes, digamos, están teniendo algún tipo de reuniones para que sean atendidos sus pedidos? Mira, hemos sostenido reuniones con el Ministerio de Producción en diversas ocasiones. Nos hemos reunido con el ministro de Economía, le hemos explicado la situación en la que nos encontramos y por supuesto han tenido, como te repito, gestos interesantes, cosa que no vimos en el gobierno que terminó hace unos meses, ¿no? Gestos interesantes pero insuficientes y, como te repito, para todos igual. Y eso es lo que nosotros creemos que no va a funcionar. Por ejemplo, el FAE Texco, que es para el sector textil confecciones, no está funcionando ni siquiera a la velocidad que se espera. ¿Por qué? Por justamente los parámetros en los cuales se generan los requisitos para poder obtener estos créditos. Lo que pasa es que se da una norma para que se cree una garantía del Estado, pero los criterios de evaluación permanecen iguales como hace 20 o 30 años. Me refiero a que si estamos en una etapa de emergencia seguida, consecutiva, desde el COVID-19 hasta el día de hoy, tiene que flexibilizarse las normas que le dan la rigidez a la evaluación de los bancos, lo cual me parece excelente, porque tampoco la idea es tirar el dinero, pero también hay que entender que la realidad nos obliga a adecuar las normas a la realidad y no pensar pues que la realidad se va a adecuar a las normas. Eso es absurdo, es como pretender danzar para que no llueva. Entonces, o rezar. Pero la verdad es que ahí necesitamos verdaderamente el apoyo del Estado. Históricamente, Roland, nosotros hemos sido el 45% del PBI antes del boom minero. Luego bajamos a 25 o 22% durante ya el boom minero y hoy día estamos alrededor del 18 o 20% del PBI. O sea, hemos contribuido durante los últimos 20 o 30 años, no solamente con los impuestos, sino con la generación de puestos de trabajo. Y queriendo o no queriendo, hemos dado el blindaje al modelo económico para que subsista, porque la gran empresa era imposible que genere los millones de puestos que necesita el país, ¿cierto? Fue la MIPE la que salvaguardó, queriendo o no, el modelo económico. Y ya es el momento, con tanta recaudación que ha dicho SUNAT que ha hecho durante el 22, yo creo que ya es el momento de que se ayude efectivamente al sector. Las salvaguardias, por ejemplo, hay tantas cosas realmente en el sector que nos gustaría conversar. Perfecto. Daniel Hermosa, director del Centro de Estudios MIPE, estuvo en las mañanas en Nativa. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima. Muchas gracias y recordarle a los empresarios que el 16 y 17, o sea, en unos días, tenemos este encuentro nacional de MIPES, donde están viniendo regiones para validar nuestra propuesta y pretender que en el futuro gobierno que venga, ya sea el próximo año o entre 3 años, no lo sabemos, ¿no? Realmente ya no siga jugando con nosotros, ya no queremos ser ratones de laboratorio. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Dan.